Monserrate en cierta forma para Bogotá tiene la misma simbología, no tan política como sí tiene la abadía de Montserrat para Barcelona. Hay varios Monserrates en América, pero Bogotá tiene su símbolo más preciado, precisamente le llamamos los cerros tutelares, que le da un paisaje a la ciudad muy específico, andino obviamente, es un altiplano, pero le da un paisaje excepcional, que no es tan visible en muchas ciudades, de las grandes ciudades del mundo, pero que es importante, nuestros cerros tutelares. Este es un momento especial porque indudablemente se vive una crisis en Europa, profunda, no solamente en Europa. El mundo del mercado más desarrollado experimenta una enorme frustración que afecta a los pueblos, indudablemente, pero paradójicamente, y no sabemos por cuánto tiempo, pero todo parece indicar que es de manera estructural, América Latina y fundamentalmente América del Sur, contrario, experimenta es una bonanza por diversos motivos. Algunos tienen que ver con el boom de las materias primas, que de todas maneras está ligado al desarrollo de los centros más importantes de expansión en el mundo. El mercado chino y sobre todo la producción china se articula cada vez más intensamente en América del Sur, y eso ha generado unas posibilidades para nuestros países. Colombia anda por otros senderos diferentes a los de América del Sur, pero en América del Sur se vive conjuntamente con Colombia una bonanza. También tiene que ver con una búsqueda política de ensayo y error, con equivocaciones y con aciertos, que le ha permitido a América Latina fortalecer mercados internos, integrarlos paulatinamente. El Mercosur, por ejemplo, busca integrarse energéticamente. Hay unas condiciones que han permitido que, a diferencia de buena parte del mundo, las tasas de crecimiento latinoamericanos y fundamentalmente suramericanos sean altas. Y Colombia no es la excepción. A pesar que su deriva política está diferenciada del resto de América del Sur, Colombia también vive una relativa bonanza económica, entre comillas, muy relativa. Tasas de crecimiento sostenidos que desde hace varios años superan el 5%. Un proceso de reevaluación del peso que va midiendo de todas maneras un fortalecimiento económico del país, un poco fundamentado en materias primas de tipo fósil, tema que criticamos nosotros. No es sostenible, no es bueno que una economía se vaya transformando en una economía petrolera, exportadora de materias primas. La ciudad de Bogotá, como ustedes pueden observar, tiene otra connotación política y económica diferente al del resto del país. Obviamente nuestra estructura económica no tiene que ver con la minería, no tiene que ver con el petróleo, no nos beneficiamos de ello. La estructura económica bogotana tiene que ver con el comercio, con la manufactura y con los servicios financieros que se ligan a ese tipo de actividad y que hacen de la ciudad, en el campo financiero, el receptáculo y el generador de la mitad del mercado financiero de la ciudad. Es productora del 25% del Producto Interno Bruto del país. Aquí se explica el 30% del comercio del país y se explica casi el 40% de la industria manufacturera del país.
En realidad esta es una ciudad manufacturera, un tanto autártica por sus condiciones geográficas. No nos cruza un solo río navegable, siquiera. El río Bogotá puede ser navegable, pero en 30 kilómetros. Su caída hacia el río Magdalena, que hubiera sido nuestra salvación, es un enorme salto, hermosísimo, de varias decenas de metros, el salto del Tequendama, que originó una leyenda precolombina. Y ahí una dificultad, ha sido su ventaja en el siglo XX, porque ese relativo aislamiento solo es accesible por tierra. Los españoles así la pensaron en su época feudal, por eso pusieron la capital aquí, en este lugar, en el centro mismo del país, lo más lejano posible a los mares, a los piratas, a las invasiones. Pero en el mundo del capitalismo quizás en el siglo XX fue ventajoso, por eso creció esta ciudad, fortaleció su mercado interno. Esta es la ciudad del mercado interno de Colombia. Mientras las economías podían funcionar así, se benefició. Su ingreso per cápita promedio es similar al de ciertos países relativamente en proceso de desarrollo, llamémoslo así, de la Unión Europea. Aquí se produce y se vende aquí mismo. Nosotros no exportamos. Y las importaciones son débiles, básicamente de materias primas para la manufactura, y esa manufactura para venderla en Bogotá. Este es un pueblo, por tanto, de obreros, de una industria muy democratizada. Son 200.000 pequeños empresarios. A diferencia de la ciudad de Medellín, no tenemos grandes grupos empresariales de tipo bogotano. Obviamente aquí llegan, pero el proceso de industria, de comercio de la ciudad, aún hoy, es profundamente democrático. Son empresarios que usan su casa, el garaje de su casa, para montar un taller. Una ciudad así, obviamente, tiene problemas hacia adelante. En un mundo globalizado, mantener este tipo de estructura económica con el beneficio que ha generado, pues puede ser insostenible. Es indudable que tenemos que dar los retos de infraestructura que nos permitan comunicarnos con el mundo, ya no simplemente a partir de las grandes tractomulas que usan fósiles en las carreteras difíciles de este país. Las condiciones geográficas en las que estamos en tiempos del cambio climático, a propósito, han hecho, por ejemplo, que quedemos incomunicados por tierra, o a punto de quedarlo en oleadas invernales hace un año precisamente. Cualquier luz de tierra de una montaña que se viene abajo corta las comunicaciones físicas. Tenemos 4 o 5 días. Sucedió. Varias ciudades del país han tenido el mismo efecto, es decir, el tema de la infraestructura se nos vuelve crítico. El país ha firmado un TLC con los Estados Unidos, lo que profundiza este reto. Tenemos temores. En Bogotá hay mucho temor, porque sus ramas productivas precisamente se construyeron alrededor del mercado interno, de lo que significa una exposición al mercado internacional chino y norteamericano de manera abrupta, como ya desde el día martes estamos sintiendo. Y es un temor razonable, pero que no podemos solventar sino a partir de lograr volcar la infraestructura productiva de la ciudad hacia el mundo. ¿Cómo articular esta ciudad al mundo? Es aquí el reto. Implica infraestructuras de telecomunicaciones indudables. Es probable, a través de los
decisiones que hemos tomado en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que es mayoritariamente pública, de la ciudad, poder dar un salto hacia la fibra óptica domiciliaria. No muchas ciudades pueden decir esto, en Colombia ninguna. Es un proceso interesante, digamos, que permitiría cerrar la brecha digital, pero que va en el camino de cómo vincular la ciudad al mundo. Comenzaremos por nuestra infraestructura escolar que queremos hacer crecer, porque otro elemento fundamental de la sostenibilidad de la ciudad es precisamente crecer como una sociedad del conocimiento. Y eso implica un salto en nuestros niveles educativos, de por sí los más altos del país, pero se necesita mucho más. Pasar de 5 horas a 8 horas en nuestro sistema público, que significa muchísimos más profesores, pero también muchísima más infraestructura educativa. Y indudablemente una infraestructura que tiene que ver con la movilidad, que hoy es el problema más urgente de los bogotanos, que aquí creo ya se expuso, ojalá de manera pormenorizada, con la Secretaría de Movilidad, o se tendrá que exponer. En Bogotá, esta energía que nos alumbra aquí escasamente es agua. Precisamente por las condiciones geográficas, Colombia es una potencia mundial en la posibilidad de transformar el agua dulce en energía. El 80% de nuestra energía se produce a partir del agua. Y eso la transforma en una energía muy barata. Muchísimo más barata comparada a precios internacionales y muchísimo más barata que el petróleo. Por tanto, el salto de nuestro sistema de transporte a sistemas electrificados es fundamental para la ciudad. Y aquí, aunque no lo único, adquiere una importancia los rieles, los sistemas férreos, ferroviarios, que fueron, se desarrollaron en el país y se desarrollaron en la ciudad de Bogotá. Nosotros en 1948 estábamos planteando ya la construcción del metro, un poco tardíamente para Europa, pero los intereses económicos crecientes en ese momento alrededor del vehículo y el bus, y la afinidad cada vez más intensa que después de posguerra tuvo Colombia con los Estados Unidos, nos llevaron a un modelo diferente, el modelo norteamericano, en una ciudad que se construyó fue al estilo europeo. Es decir, insostenible los dos modelos, el de afincar una ciudad sobre la movilidad a través del vehículo particular, cuando su construcción densa la hacía era proclive hacia el transporte público masivo, y que por nuestras condiciones energéticas era fundamentalmente eléctrico. Eso se suspendió, hoy es absolutamente imprescindible desarrollarlo. Y por tanto este es el escenario de un gran frente de inversiones que tenemos que acometer de manera inmediata. Tiene muchísima resistencia de tipo económico dentro de la ciudad, político por tanto, dar el salto hacia el modelo intermodal de transporte. Lo mismo que un asunto que para nosotros es fundamental y lo será en estos 4 años mientras gobernemos la ciudad, es nuestro proyecto político. Por primera vez en una ciudad colombiana se eleva al estatus de un plan de desarrollo la tesis de la adaptación al cambio climático. Esta ciudad se construyó sobre el agua, como México, y al construirse sobre el agua, porque precisamente lo que llamamos la sabana, el altiplano, era un gran lago, se desarrolló la ciudad fue contra el agua, en contravía de la esencia misma de la humanidad, que lo que ha visto es desarrollar civilizaciones enteras al lado del agua,
sea el mar, sea el río. Nosotros aquí tuvimos una deriva paradójica. Nosotros nos desarrollamos fue contra el agua y obviamente quebrantando completamente la sostenibilidad del territorio. Territorio hermoso, porque la sabana de Bogotá, si la han conocido, cuando se sale de la ciudad es uno de los lugares más hermosos del mundo. Pero quebrantando ese territorio se desarrolló esta ciudad. Nosotros queremos, porque el cambio climático provoca entonces una mayor crisis ambiental de lo que estaba acostumbrada la ciudad, nosotros queremos cambiar ese orden de cosas. Y entre muchísimas cosas que implica la adaptación al cambio climático y la mitigación del cambio climático, entre otras, tiene que ver con la electrificación del transporte, liberarle espacios al agua, visibilizar el agua, tiene que ver con un tema de urbanismo fundamental. Esta es una ciudad que en las últimas décadas creyó que podía construir la manera de urbanizar del estado de la Florida en la sabana de Bogotá, una ilusión, que dio fuerza a un proyecto político y económico de poder. Gobernó la ciudad durante mucho tiempo, la última década por lo menos, incluso los gobiernos de izquierda, bajo esa misma lógica de expansión, de uso intenso del territorio y de utilización, por tanto, de infraestructura vial para el vehículo particular de manera intensa. Entre el 2006 y el presente año se ha duplicado el número de vehículos particulares en la ciudad, en un lapso muy pequeño de tiempo, motivo de la revaluación del peso que abarotó los vehículos, de nuestra propia bonanza relativa, pues mucha más gente compra más carros, de errores incluso administrativos como el pico y placa. Total, es que en 4 años se nos duplicó el número de vehículos, con una falta de cultura. Ustedes verán siempre a una persona manejando el vehículo todo el tiempo, nunca dos, y en una infraestructura no hecha para el vehículo y que no puede tener la misma velocidad del vehículo, pues lo que tenemos son colapsos de movilidad. La fuerza política de la expansión, de mover la ciudad hacia el vehículo particular, está destruyendo el territorio, y nosotros queremos una detente allí. Y esa detente de respeto ahora al territorio y de liberar espacios al agua nos obliga a una manera de urbanizar diferente, asumiendo unos retos fundamentales y una gran escasez de vivienda digna para los estratos más pobres de la ciudad. Significa construir dentro de lo construido. Le llamamos revitalización urbana. Generar en miles de hectáreas procesos de dignificación de la vivienda, aumentando la vivienda que hay allí. Eso nos obliga a crecer en altura, pero al mismo tiempo liberando espacios públicos, sean vías o fundamentalmente en espacios verdes. Una nueva manera de concebir la construcción de la ciudad, por lo menos en los últimos 20 años, que nos lleva a otros retos de inversión, al lado del transporte y del cambio hacia el modelo multimodal, hacia la construcción, pero de una manera diferente a la que venimos desarrollándola. No buscando las tierras fáciles del borde del perímetro, que son fáciles para construir, obviamente, pero que son costosísimas para la ciudad en términos de transporte, tiempos, servicios públicos, etc. Y que finalmente se vuelve costosísima para el ser humano que va a vivir allá, sobre todo el que no tiene suficientes recursos, pierde su calidad de vida. Y cambiar esa idea por
transformar grandes espacios del centro urbano de la ciudad hacia espacios de diverso uso, pero obviamente de vivienda digna, que permita que más gente pueda vivir en el gran espacio central de la ciudad. Estamos hablando de cerca de 11.000 hectáreas. Manzanas es el equivalente. Pero que nos lleva en un primer lugar en el núcleo más central, que son unas 2.200 hectáreas, la mayor parte de ese terreno, el más central, ocupado, ustedes lo pueden ver, no aquí exactamente, pero este es un límite de ese centro. El centro histórico lo ven en dos grandes dimensiones. El centro tradicional de la ciudad, donde están los edificios viejos, la mayoría de esos edificios están desocupados, son cascarones, con una infraestructura ya construida, de redes, de urbanismo. Y más allá, en el siguiente gran núcleo, el área más extensa, en esas 2.200 hectáreas o manzanas, naves, que llaman los catalanes, o bodegas como los llamamos nosotros, de pocos propietarios, subutilizadas, porque antes era la zona industrial, etcétera, tenía un uso, pero hoy no. Es decir, una enorme oportunidad de revitalizar urbanamente. Quizás sería el proceso de revitalización más grande del mundo. Hay que hacer comparaciones, hay que traer datos de otros lados, pero si no es el más grande, es de los más grandes que queremos desarrollar, pero que vincula no solamente un gran esfuerzo público en términos de normas, de adaptación de normas, de facilitación de trámites, etcétera, sino grandes capitales. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos aquí? Y hablo exclusivamente de la ciudad de Bogotá, obviamente. Una crisis allá, un excedente de liquidez de capitales allá, sin posibilidad de inversión, por tanto, con altos riesgos, y unas enormes oportunidades aquí para invertir ese tipo de capital de una manera productiva, porque una inversión en infraestructura escolar o en urbanismo y dignificación de vivienda o en transporte multimodal, pues obviamente hace de la ciudad de Bogotá una ciudad con mejor calidad de vida y por tanto más competitiva, más articulable al mundo desde diversos puntos de vista. Es decir, es una inversión que queremos, no toda inversión la queremos, no queremos inversiones rápidas, especulativas, de goce, de rentas, de las cuales hemos sido víctimas, menos la ciudad de Bogotá que otras regiones del país, pero eso no lo queremos, porque esta es una ciudad manufacturera y entonces las características de la inversión tienen que ser afines a esa realidad económica que ve en la prosperidad, en la fuente de la prosperidad y de la riqueza, el trabajo. Son inversiones para trabajar, no para especular. Por eso nosotros no estamos vendiendo empresas públicas. Tenemos las empresas públicas más poderosas de Colombia. Nuestra empresa de acueducto, nuestra empresa de energía, que entre otras es casi ya una multinacional suramericana en transmisión de energía eléctrica en Sudamérica, nuestra empresa de telecomunicaciones, pero no están a la venta. No queremos repetir los modelos de hace una década de inversión fácil, pero que finalmente provocaron numerosísimos problemas. Queremos una inversión productiva, que les sirva a la ciudad, pero que también les sirva a ustedes, porque se juntan casualmente, no sé, pues ya los académicos construirán libros sobre esto, una crisis allá y una oportunidad aquí. Y esa paradoja, digamos, ese momento específico, a lo mejor no se repita en mucho tiempo, permite salvar capitales de allá
salvando oportunidades aquí. Mejorar aquí con capitales de allá. Y al utilizar capitales de allá, salvar capitales de allá. Es un gana-gana. Le decimos nosotros aquí, el gana-gana. Es decir, ganamos todos. No pierde nadie. Y es una oportunidad, pero que hay que aprovechar rápidamente. Si nos quedamos en el proyecto y pasan los años, pues esa oportunidad se va. Es este el momento. El gobierno aprobó un proyecto de ley, que ya es ley, en diciembre, muy reciente, que es de iniciativa público-privada, con muchos interrogantes, porque como todo lo nuevo, pues genera, aquí no hay una experiencia en eso, nos genera muchos interrogantes. En otros países hay más experiencias. Pero ese proyecto tiene un primer supuesto, y es que la iniciativa es privada. Es decir, que el balón está en la cancha de ustedes. No es tanto que nosotros convoquemos, es que, dado el marco que aquí hemos hablado, los datos obviamente, muchas empresas hagan estudios, tomen el riesgo de hacer los estudios, que obviamente es tiempo y dinero, y se metan a proponer. Y bajo la ley esas propuestas generan unos derechos que aquí no voy a explicar a fondo, porque obviamente es un tema de ley jurídico. Genera unos derechos de privilegio, llamemos, de preferencia más bien que de privilegio, en unos ámbitos que ustedes podrían utilizar y que aceleran los procesos de toma de decisión, pero que tienen un supuesto básico: tienen que tomar la iniciativa. Es decir, pues obviamente captar información, etcétera, pero dar el paso. Podemos entrar aquí en esto, lo podemos hacer bien, entonces proponemos esto. Podemos ir a asociarnos con los dueños de las naves y con nuestros arquitectos y urbanismo, reconociendo las normas de la ciudad, que tienen que ver con un porcentaje importante en lo que llamamos vivienda de interés prioritario, es decir, para los más pobres, que tiene una financiación hoy muy fuerte de presupuestos nacionales. Entonces, 5, 10, 15 manzanas, permítanos urbanizarla. Listo, de acuerdo a las normas. Estamos dispuestos a ver en esa red que proponen de líneas férreas ya existentes, entre otras cosas, corredores férreos ya existentes, pero que nos toca modificar. Es un activo improductivo ahí botado en la ciudad en tiempos de enorme crisis de movilidad, que es una tontería nuestra no usarlos. Bueno, esto vale tanto, así, de esta manera, proponemos una iniciativa privada para mover un transporte férreo por esos corredores, vale tanto y esperamos una remuneración de este tipo. Negociamos. ¿Cuál es la remuneración del capital en estos momentos? Obviamente proyectos de largo plazo, en este caso, 20 años, no estamos hablando de... No es lo mismo que construir un barrio, una serie de edificios que son proyectos de corto y mediano plazo. La iniciativa la tienen ustedes. Creo que sería conveniente, sí, después de estas visitas, un grupo importante de capitales, de empresarios, de empresarias, se vincula a los proyectos de la ciudad, al esfuerzo de la ciudad. Sería interesante ver si se constituye una cámara, ¿cierto? Le llamamos así nosotros, una cámara de comercio, que ya vaya racionalizando, fortaleciendo, empoderando ese tipo de empresarios y de relaciones con el Estado y de otras oportunidades que indudablemente en este país existen, siempre ligadas, vuelvo a decirlo, por lo menos en el caso de este gobierno en Bogotá, a nuestra tesis de adaptarnos al cambio climático, de
construir una sociedad del conocimiento en la sociedad bogotana. Así que, bienvenidos. Para varios será la primera vez que vienen a Bogotá. Espero que tengan una buena estadía en esta ciudad. No fueron recibidos muy bien el día de antes de ayer, efectos de una violencia nacional que indudablemente nos toca. Pero aún en ese frente de la seguridad, esta es una ciudad que ha dado una batalla que hoy es motivo de análisis internacionales. Es la ciudad menos violenta de las grandes ciudades colombianas y se está convirtiendo en una de las ciudades menos violentas de las grandes ciudades suramericanas, latinoamericanas incluso, a través de un enorme esfuerzo de racionalización de nuestra fuerza pública y de mucha inversión social, que es lo que queremos mantener, tratando de escaparnos de la segregación y de la desigualdad social. Esa es la llave de oro para disminuir la violencia que estamos utilizando, y hasta el día de hoy, a pesar de los hechos que ustedes vieron, de manera muy exitosa, aunque todavía obviamente tenemos mucho que hacer. Gracias por su atención, muy amables.